segunda venida, todas las naciones de la tierra estarán en batalla, y la lucha se estará llevando a cabo en la zona de Jerusalén y de Armagedón. Y el diablo y sus ejércitos serán arrojados a su propio lugar, para que ya no tenga poder sobre los santos. Cuando termine la renovación del templo de Salt Lake, en caso de terremoto, no habrá lugar más seguro en todo el valle del lago Salado que el interior de ese templo. Gacele. Aviso importante. Las ideas, interpretaciones y opiniones expresadas en este video son de carácter personal y no representan la posición oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este contenido busca fomentar el estudio, la reflexión y el respeto hacia las doctrinas del Evangelio restaurado. Invitamos a todos a examinar todo a la luz del Evangelio restaurado, a retener lo bueno y a recordar que la doctrina oficial se establece por medio de las escrituras canónicas, las declaraciones unánimes de la primera presidencia y el quórum de los 2 apóstoles, y los mensajes actuales de los profetas vivientes. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio. El día de hoy hablaremos acerca de las profecías que tiemblan, acerca de Gog y de Magog. Para entender mejor este conflicto, necesitamos establecer ciertas bases. Empecemos definiendo y escudriñando estos términos. Ok, primero empecemos con la guía para el estudio de las escrituras, que nos mencionan lo siguiente. Gog, rey de Magog. Gog, rey de Magog. Ezequiel profetizó que Gog invadiría Israel en la época de la segunda venida del Señor, en Ezequiel 38 y 39. Otra lucha, llamada la batalla de Gog y Magog, acontecerá al final del milenio. Magog, en la Biblia, el nombre de una tierra y de un pueblo cerca del Mar Negro. Gog, su rey, dirigirá a los ejércitos de Magog en la última gran batalla antes de la segunda venida de Cristo, en Ezequiel 38:2 y 39:6. En las Escrituras se habla de otra gran batalla de Gog y Magog al final del milenio, la cual se entablará entre las fuerzas de Dios y las del mal. Lo vemos en Apocalipsis 20, del 7 al 9 y Doctrina y Convenios 88, 111 al 116. Ahora hagamos un paréntesis para profundizar más. Para entender el futuro, debemos comenzar por el pasado y viajar hasta los días del profeta Ezequiel y luego ver su significado el día de hoy. Para ello, vamos a estudiar las palabras de Ezequiel 38, versículo 1 y 2. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. El término poner el rostro hacia, expuesto en el versículo 2, implica una posición de desafío o juicio. No es simplemente mirar, sino fijar la intención de Dios contra una nación o un líder que va en contra de sus propósitos. En este caso, Ezequiel fue llamado por Dios. Debía enfocar su profecía contra Gog, porque él simboliza fuerzas que se oponen al plan de Dios para Israel. En cuanto a los términos Mesec y Tubal, encontramos lo siguiente. John F. Walburn, teólogo protestante, en su libro Prophecy Knowledge Handbook menciona lo siguiente. Mesec y Tubal representan pueblos del norte hostiles a Israel, parte de la coalición escatológica liderada por Gog. La localización exacta es incierta, pero su función es clave, oponerse a los planes divinos. Y Bruce R. McConkie, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, en su libro Comentarios Doctrinales del Antiguo Testamento, escribe lo siguiente. Mesec y Tubal eran pueblos al norte de Palestina, probablemente en la región de lo que hoy es Rusia o parte de Asia Menor. Ahora sí, volvamos a donde nos quedamos. Estábamos analizando la guía de estudio para las escrituras, la cual nos menciona que hay dos tipos de guerra de Gog y de Magog. Veamos cuáles son y establezcamos sus diferencias. En la parte izquierda está la guerra de Gog y Magog número 1 y en la derecha la guerra de Gog y Magog número 2. Aprendamos de cada una de ellas. Vemos que la número 1 sucederá a la segunda venida del Señor, mientras que la número 2 sucederá después del reinado milenario del Salvador. La número 1 se encuentra especificada en Ezequiel capítulos 38 y 39 y en Zacarías capítulos 11 y 12, mientras que la número 2 se habla de ella en Apocalipsis 20 y en Doctrina y Convenios 88. La número 1, llamada más comúnmente la batalla del Armagedón, que más adelante vamos a ver por qué,
y la número 2 es llamada propiamente la batalla de Gog y Magog. Ahora revisemos qué nos dicen los líderes de la iglesia referente a estas dos guerras. Nuevamente Bruce R. McConkie, ahora en su libro Doctrina Mormona, nos aclara lo siguiente. Nuestro Señor vendrá otra vez en medio de la batalla de Armagedón, o en otras palabras, en el transcurso de la gran guerra entre Israel y Gog y Magog. En el momento de la segunda venida, todas las naciones de la tierra estarán en batalla, y la lucha se estará llevando a cabo en la zona de Jerusalén y de Armagedón. Y nuevamente nos vuelve a aclarar más adelante en el mismo libro. Las profecías no dan los nombres de las naciones modernas que estarán peleando por y en contra de Israel, pero la designación de Gog y Magog se da a la combinación de naciones que estén intentando vencer y destruir al resto de la simiente escogida del Señor. Por otro lado, José Smith, profeta y primer presidente de la Iglesia Restaurada, en el libro Enseñanzas del profeta José Smith enseña lo siguiente. La batalla de Gog y Magog será después del milenio. Satanás reunirá a sus ejércitos, y entonces viene la batalla del gran Dios, y el diablo y sus ejércitos serán arrojados a su propio lugar, para que ya no tenga poder sobre los santos. Y también Joseph Fielding Smith, décimo presidente de la Iglesia, en el libro Doctrina de Salvación, nos aclara esto. Antes de la venida de Cristo se efectuará la gran guerra, a veces llamada Armagedón, según lo declara Ezequiel, capítulos 38 y 39. Después del milenio se efectuará otra guerra de Gog y Magog. Ahora profundicemos un poco en la primera de estas batallas, la de Armagedón, y veamos qué podemos aprender. En la región sur de Galilea, en el Israel de la actualidad, unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén, encontramos una llanura amplia y fértil. Hoy día es una de las zonas agrícolas más ricas del Estado de Israel, y a menudo se la tilda de la despensa de Israel. Se extiende desde la bahía de Haifa, en la costa noroeste del Mediterráneo, hacia el sur, hasta el río Jordán. El valle de Esdraelón, nombre griego con el que aún en día se lo designa, mide 25 kilómetros en su parte más ancha y está rodeado al norte por la cadena de Nazaret, que son un conjunto de colinas y montes que rodean la ciudad de Jerusalén, formando una especie de muralla natural, y al sur por el monte Carmelo. Dato curioso, este monte Carmelo es famoso en la Biblia porque el profeta Elías confrontó allí a los profetas de Baal. También el monte de Gilboa, conocido por la batalla donde murieron el rey Saúl y sus hijos, y los cerros de Samaria, conjunto de colinas centrales de Israel que forman la región montañosa donde estaba el antiguo reino de Israel del norte antes de ser esparcidos. Uno de los caminos más importantes del mundo antiguo atravesaba este valle de Esdraelón. Se trataba de la Vía Maris o Camino del Mar, una ruta comercial y militar que unía Egipto con Mesopotamia. Este camino seguía la costa mediterránea y al llegar un poco al sur del actual Haifa y del monte Carmelo, allí cruzaba un paso estratégico entre las montañas y entraba en la amplia llanura de Esdraelón. Debido a su gran importancia para el comercio y las campañas militares, en la entrada del valle se levantó una ciudad fortificada que vigilaba y protegía el paso. Esta ciudad era Megiddo, cuyo nombre en hebreo significa lugar de tropas o también es llamado lugar de reunión militar. Estaba situada en la ladera de un cerro, por lo que también se lo conocía como Har Megiddo, es decir, monte de Megiddo. Con el tiempo, ese nombre fue transliterado en muchas versiones bíblicas como Armagedón, la misma que se menciona en Apocalipsis 16:16. También símbolo profético de la gran batalla final entre el bien y el mal. Fortalezcamos esto con una cita del Elder McConkie nuevamente, esta vez de su libro Doctrina Mormona. A unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén se encuentra la antigua ciudad de Megiddo, hoy llamada Tel el Muteselim, en su ubicación en la parte central y norteña de Palestina. Megiddo domina la gran llanura de Esdraelón, zona de unos 30 kilómetros por unos 25 de ancho, en la que en la antigüedad tuvieron lugar muchas batallas importantes. Megiddo es la antigua forma del vocablo Armagedón o Har Magedón, nombre que se refiere al monte o cerro de Megiddo, o cerro de las batallas, el cual es el valle de Megiddo, mencionado en Zacarías. En el preciso momento de la segunda venida de nuestro Señor, todas las naciones se hallarán congregadas contra Jerusalén para la batalla. Y la batalla de Armagedón, que aparentemente cubrirá toda la región desde Jerusalén hasta Megiddo,
y tal vez más estará en marcha. Megido no fue solamente una ciudad estratégica en tiempos antiguos, donde se libraron batallas importantes, sino que también llegó a tener un significado espiritual muy profundo. Su ubicación y su historia la convirtieron en un símbolo de conflicto y de juicio final en la obra de Dios. Así como en el pasado se reunían ejércitos para pelear en Megido, las escrituras y los profetas de la restauración nos muestran que, en los últimos días, habrá una reunión de naciones para un gran enfrentamiento. Este lugar, conocido como Armagedón en la profecía, representa la confrontación final entre el bien y el mal, y nos recuerda que la historia terrenal refleja también los propósitos eternos de Dios. Es allí donde se cumplirá la promesa de que Cristo vendrá inesperadamente, trayendo consigo justicia, protección para los fieles y la manifestación del poder del Señor en toda la tierra. Bruce R. McConkie, en su libro Doctrina Mormona, nos dice esto. Como lo expresó Juan, los reyes de la tierra en todo el mundo se reunirán a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces Cristo vendrá como ladrón, o sea que vendrá inesperadamente, y se producirán los cataclismos dramáticos que se han prometido que acompañarán su retorno. La cena del gran Dios acompañará esta gran batalla, la cual es la misma que describe Ezequiel como la guerra con Gog y Magog. Y a su vez, Joseph Fielding Smith, en Doctrina de Salvación, nos dice esto. Algo que estos profetas nos dan a entender en forma definitiva es que el último gran conflicto antes que venga Cristo concluirá durante el sitio de Jerusalén. De modo que se nos da a entender que cuando los ejércitos se reúnan en Palestina, será la ocasión en que el Señor venga en juicio, que tome la trascendental decisión que confundirá a los enemigos de su pueblo y establecerá a éste en su antigua tierra para siempre. Ahora hablemos un poco de los participantes de esta guerra, empezando con Israel. En esta línea de tiempo que ven aquí en pantalla, primero vemos la fundación y Reino Unido, que fue formada desde el 1500 a.C. al 930 a.C. Después del éxodo de Egipto y la conquista de Canaán, las tribus de Israel fueron gobernadas por jueces. El primer rey fue Saúl, seguido por David, quien conquistó Jerusalén, y luego Salomón, que construyó el primer templo. Israel fue una nación fuerte y unida durante este tiempo. Segundo, en esta línea de tiempo tenemos la división del reino. Esto sucedió en el 930 a.C. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en Reino del Norte, llamado Israel, con capital en Samaria, y en el Reino del Sur, llamado Judá, con capital en Jerusalén. Ambos reinos tuvieron reyes justos e injustos, pero con el tiempo se alejaron de la ley de Dios. En este tercer punto tenemos la primera gran destrucción de Asiria conquistando Israel. Esto se dio en el 722 a.C. El reino del norte fue invadido por Asiria bajo el rey Salmanasar V y luego Sargón II. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas y dispersadas, por eso son llamadas las tribus perdidas de Israel. El reino del norte nunca se restauró como tal. En el punto 4 tenemos la segunda destrucción, donde Babilonia conquista Judá. Esto se dio en el 586 a.C. El reino de Judá resistió más tiempo, pero cayó bajo Nabucodonosor II de Babilonia. Jerusalén y el primer templo fueron destruidos. La élite judía fue llevada al exilio babilónico por 70 años, profetizado por Jeremías. En el quinto punto de esta línea de tiempo tenemos la primera restauración, el retorno desde Babilonia, que se dio en el 538 a.C. El rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y permitió que los judíos regresaran. Reconstruyeron el segundo templo, terminado en el 516 a.C., aunque volvieron, siguieron bajo el dominio extranjero de persas y luego de griegos. En el punto sexto tenemos la época griega y la rebelión macabea, del 332 al 63 a.C. Alejandro Magno conquistó la región. Tras su muerte, los judíos fueron dominados por los sirios. En el 167 a.C., los macabeos lideraron una rebelión exitosa, logrando un periodo de independencia, celebrado en Hanukkah. Este reino independiente duró hasta la llegada de Roma. En el punto 7, dominio romano y destrucción del segundo templo, en el 70 después de Cristo, Roma conquistó Jerusalén y puso gobernantes que en realidad eran títeres, como Herodes, por ejemplo. En el 70 después de Cristo, tras la rebelión judía, el general romano Tito destruyó Jerusalén y el segundo templo también. En el 135 después de Cristo, la rebelión de Bar Kokhba
llevó a que Roma expulsara masivamente a los judíos y renombrara la región como Palestina. Esto marcó el inicio de la diáspora o dispersión judía. También tenemos los siglos de dispersión, del 135 a 1948. Los judíos vivieron dispersos por Europa, Asia y África. Sufrieron persecuciones, como las cruzadas, la Inquisición y los pogromos. Sin embargo, pequeñas comunidades judías siempre permanecieron en la Tierra Santa. Y por último, tenemos el regreso y la fundación del Estado de Israel en el siglo XIX, específicamente en el año 1948. En el siglo XIX comenzó el movimiento sionista, cuyo objetivo era el regreso y establecimiento del pueblo judío a su tierra ancestral. Miles emigraron a Palestina, entonces bajo dominio otomano. Tras la Primera Guerra Mundial, la región pasó a manos británicas. Después del Holocausto, de 1941 a 1945, creció el apoyo internacional para un Estado judío. Y por fin, en 1948, la ONU aprobó un plan de participación y David Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel. El mismo día, Israel fue atacado por países árabes, pero logró sobrevivir y consolidarse. Es interesante toda esta línea de tiempo que hemos visto con Israel. Ahora veamos los pueblos con los cuales luchará. Ezequiel menciona a Gog de la tierra de Magog en Ezequiel 38:2, como hemos visto, el príncipe de Mesec y Tubal, como líder de las fuerzas que lucharían contra Israel. Magog, Mesec y Tubal eran antiguas naciones que ocupaban territorios que actualmente se encuentran en su mayoría con otros nombres, que veremos a continuación. Empecemos con Mesec. Es mencionado varias veces en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Génesis 10:2 y en Primera de Crónicas 1:5, como un descendiente de Jafet, hijo de Noé. Históricamente se ha asociado con pueblos que vivían al norte de Israel, en áreas que hoy podrían corresponder a partes del norte de Turquía y Rusia. En sentido profético, Mesec representa naciones lejanas que podrían ser parte de alianzas contra Israel en los últimos días. Tubal, a su vez, también descienden de Jafet, según Génesis, asociado tradicionalmente con regiones cercanas a Mesec. Algunas fuentes sugieren que corresponde a pueblos de la región del norte de Turquía y Rusia. Por otro lado, Gog no es un país específico, sino un nombre simbólico que representa al líder o grupo de líderes de una gran potencia que se levantará en los últimos días. Este poder será fuerte y ambicioso, buscando desafiar los planes de Dios y oponerse al pueblo de Israel. Sin embargo, el profeta Ezequiel menciona que varias naciones se unirán a Gog en esta coalición. Leemos en Ezequiel 38 del 5 al 6. Persia y Etiopía y Fut con ellos, todos ellos con escudos y yelmos. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces tenemos a Persia, Etiopía, Libia, Gomer y Togarma. Cada una de estas naciones tiene un trasfondo histórico y geográfico concreto. Y hoy vamos a quitar ese velo identificando aproximadamente los territorios que ocupan en el mapa moderno. Comprender quiénes son estas naciones y dónde se encuentran nos ayuda a dar luz al significado de esta profecía y a ver cómo los patrones de alianza y oposición que Dios anuncia se han mantenido a lo largo de la historia hasta nuestros días. Empecemos con Persia, mencionada en la Biblia como descendiente de Sem. Ocupa países actuales como Irán, partes de Irak, Afganistán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán y también partes de Georgia y Turquía. Proféticamente, Persia representa naciones poderosas que podrían influir en eventos futuros en el Medio Oriente, especialmente en conflictos alrededor de Israel. Sigamos con Etiopía, descendientes de Cam también. Ocupa países actuales como Etiopía, Sudán, Eritrea y partes de Somalia. Proféticamente, a veces se menciona como naciones lejanas que podrían participar en eventos decisivos en los últimos días. Libia, conocida en la escritura como Put, también descendiente de Cam. Los países que ocupa actualmente es Libia, Egipto Occidental, Túnez y Argelia del Sur. Sigamos con Gomer, descendientes de Jafet. Los países actuales que ocupa es Turquía, Armenia Occidental, partes de Georgia. Proféticamente representa naciones que podrían unirse en alianzas contra el pueblo de Dios en los últimos días. Y por último, Togarma, descendientes de Jafet. Los países actuales que ocupa es Turquía Oriental, Armenia, Georgia, Azerbaiyán y proféticamente simboliza pueblos lejanos que podrían formar parte de coaliciones hostiles en el fin de los tiempos.
Los vocablos de Gog y Magog a menudo se usan juntos, como por ejemplo en Apocalipsis 28. De ahí que mucha gente supone que los términos se refieren a dos pueblos así designados. En Ezequiel 38, del 1 al 2, muestra claramente que Gog es el nombre de una persona y Magog la tierra de la cual procede. Técnicamente, Gog de Magog es la forma correcta de decirlo. Para concluir, aunque mencionamos regiones específicas como Magog, Mesec y Tubal, el énfasis está en la coalición de naciones que se alza contra Israel. Esta alianza simboliza a todos los enemigos de Dios que se oponen a su pueblo en el tiempo del fin. En el Apocalipsis se menciona nuevamente a Gog y Magog en el contexto de una rebelión final contra Dios y su pueblo. Aquí, Gog y Magog representa a todas las naciones que se unen en rebelión contra Dios al final del milenio. La mención de Gog y Magog en este contexto subraya su papel como símbolos de la oposición universal a Dios y su pueblo. En el manual de seminario del Antiguo Testamento aprendemos: El ejército de Gog simboliza el gran ejército que se oponga o ataque a Jerusalén. por lo tanto, Gog y Magog no deben interpretarse solamente como naciones específicas que hemos mencionado antes, sino como símbolos de todas las fuerzas que se oponen a Israel y a los planes divinos en los últimos días. Creo yo que es algo así más o menos como Babilonia, que es también un símbolo de la maldad. Estas referencias nos enseñan que al final de los tiempos habrá una coalición de naciones que se levantarán contra el pueblo de Dios, pero que Dios intervendrá para defender a su pueblo y demostrar su poder y santidad. En esta tabla que ven a continuación, menciona algunos de los acontecimientos o profecías del futuro, junto con su escritura y con su cumplimiento. Como vemos, muchas de ellas se han cumplido parcialmente, otras están cumplidas y otras están en proceso de cumplimiento. Como hemos visto, Gog y Magog representan a todas las fuerzas que se oponen a Israel, y en sentido más amplio a los propósitos de Dios. Quiero dejar en claro que son un recordatorio de que incluso cuando surgen grandes desafíos y enemigos poderosos, el Señor tiene un plan y su pueblo puede resistir. Esta profecía nos lleva a entender que nuestra verdadera protección no depende únicamente de fuerza humana o estrategia, sino de obedecer los mandamientos de Dios y seguir sus revelaciones. Como se nos ha enseñado, cuando vivimos según su voluntad, ganamos poder y fuerza, y el adversario pierde su dominio sobre nosotros. Así, las advertencias de los profetas sobre Gog y Magog y las inminentes guerras por venir se convierten en un llamado a fortalecer nuestra fe, confiar en el Señor y cumplir con sus propósitos, sabiendo que Él dirige la historia y que la victoria sobre toda oposición está asegurada para quienes la obedecen. Duane S. Crowther, un teólogo santo de los últimos días, en su libro La profecía, llave hacia el futuro, nos deja esta hermosa enseñanza. El diablo ha puesto en marcha cada medida en su poder para embrollar a los hijos de los hombres, para rodearlos con barreras para prevenir que cumplan la voluntad de Dios. Y cuando obedecemos los mandamientos de Dios, venceremos al adversario de nuestras almas. Cuando llevamos a cabo los propósitos y las revelaciones que Dios nos ha dado y nos ha manifestado, ganamos inmensamente, ganamos poder y fuerza, y dentro de poco el adversario será atado en nuestro medio, para que no tenga el poder de tentarnos. Y esto se llevará a cabo por razón de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios y las revelaciones del Señor Jesucristo. También creo que cuando Satanás será desatado por un corto tiempo, al final de los 1000 años, será porque la humanidad se habrá desviado de la práctica de los principios que Dios ha revelado. Y de este orden de Enoc, probablemente entre los demás principios. No hay mejor manera en que él pueda ganar poder sobre los corazones de los hijos de los hombres que por tentarlos en cuanto a su codicia, su avaricia y sus bajos deseos egoístas. Esta es una fértil causa de dificultad. No me gustaría irme sin antes dejarle 3 principios basados en las enseñanzas de nuestro profeta actual, el presidente Russell M. Nelson, que nos ayudarán a estar preparados. Primero, recibir revelación. El presidente Nelson mencionó lo siguiente: Pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora y consoladora del Espíritu Santo. Segundo, centrarnos en el templo. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando termine la renovación del templo de Salt Lake,
En caso de terremoto, no habrá lugar más seguro en todo el valle del lago Salado que el interior de ese templo. Del mismo modo, siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, el lugar más seguro en el que pueden estar espiritualmente es viviendo dentro de sus convenios del templo. Créanme cuando les digo que si su cimiento espiritual está edificado firmemente en Jesucristo, no tienen por qué temer. Si son fieles a los convenios que hicieron en el templo, el poder de Él los fortalecerá. Entonces, cuando ocurran terremotos espirituales, podrán mantenerse firmes, porque su cimiento espiritual es firme e inamovible. Y tercero, hacer de nuestro hogar un refugio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el Señor quiere que hagamos de nuestro hogar el lugar central para aprender y vivir el Evangelio? No es solo para prepararnos para una pandemia y ayudarnos a sobrevivir a ella. Las restricciones presentes que afectan a las reuniones terminarán algún día. No obstante, su compromiso de hacer de su hogar su santuario principal de fe no debe terminar jamás. A medida que la fe y la santidad disminuyan en este mundo caído, aumentará su necesidad de tener lugares santos. Los insto a seguir haciendo del hogar, su hogar, un verdadero lugar santo y a no ser movidos de este objetivo esencial. Bueno, y esto ha sido todo el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like, suscríbase y si pueden, compártanlo para poder llegar a más personas.